Hola. Hola, aquí el Club de Duelo. Sí, gracias por venir. Pasa, siéntate donde quieras. Y vamos justo a empezar, dale. Yo opino que partamos nomás y la gente que viene en camino que se sume cuando llegue, ¿te tinca? Sí, vamos nomás. Gracias por volver a estar acá. Y para los que vienen llegando, les contamos que este es nuestro club de duelo, donde nos encontramos para hablar sobre nuestros procesos, reflexiones, compartir nuestras recomendaciones e ir integrando la muerte a las conversaciones para que deje de ser un tema tabú o un tema incómodo de abordar. ¿Y por qué club de duelo? Pasa que cuando las personas entramos en un duelo, porque se murió alguna persona cercana, empezamos a encontrarnos con otras personas que han vivido un duelo parecido o están atravesando el mismo duelo y empezamos a conectar con ellos de una manera distinta de la que podrías relacionarte con alguien que no tiene este duelo en común contigo. Es como medio una sociedad secreta, decimos nosotras. Sí, y ahí entonces conversando nosotras dos llegamos a esta idea de la sociedad secreta, como dice la Conce, y nos acordamos de esta película que probablemente más de alguna la vio, que es el Club de la Pelea, donde, claro, tenían reglas entre quienes participaban y que la primera era como nadie habla del Club de la Pelea, etcétera. Y la recomiendo si no la han visto. Que esto nosotros la vimos en el colegio, sí. en filosofía. De ahí aprendimos algo en el colegio. Entonces tomamos esta referencia para estructurar nuestros encuentros y también ir definiendo los temas que vamos a estar hablando en cada uno de ellos. Lo otro que nos parece interesante es que duelo puede ser sinónimo de pelea también. Que también me acuerdo, bueno, con la Dani fuimos a Brasil hace no tanto y descubrimos que luta, que es lucha, significa también luto, ¿no? El luto. Claro. Luto, sí, luto es luto. Bueno, en ese minuto nos hizo mucho sentido cuando estábamos con las caipirinhas después. Bueno, pero en el fondo una de las acepciones de duelo es enfrentamiento, pero también es este sentimiento que queda después de la muerte de una persona. Entonces ese diálogo también nos parecía interesante. Aunque lo que sí es que nuestras reglas son el antónimo de las reglas del Club de la Pelea. O sea, en nuestro primer encuentro, por ejemplo, establecimos que acá básicamente la regla es que todos hablan del Club de Duelo. ¿Cuál va a ser nuestra segunda regla? Segunda regla del Club de Duelo. Nadie sabe cómo estar en el Club de Duelo. Para nosotras este es un temazo, porque probablemente todas las personas que somos parte del club hemos pasado por estas preguntas como ¿cómo nos definimos después de la muerte? ¿Cuál es mi estado civil? ¿En qué tiempo verbal tengo que hablar cuando me refiero a mi relación con la persona que murió? Y en este encuentro vamos a abordar el difícil mundo de la cotidianidad de cómo nos enfrentamos todos los miembros del club y cómo nos vamos ajustando las dinámicas sociales en las que vamos pasando. Como podemos ir a ver alguna película al cine o incluso en la casa sin saber de qué se trata. Se puede ir al supermercado si ya no podemos dar el root de la persona que lo dábamos porque es la persona que murió. ¿O qué esperan que contestemos cuando nos preguntan si estamos bien? Todas estas preguntas que nos tenemos que enfrentar en el día a día, en realidad. Y para hablar de este tema, hoy día vamos a conversar con un gran amigo que nos va a acompañar desde España. Él se llama Eric Valenzuela Bello. Eric es periodista y en este minuto está haciendo una maestría en cine documental en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y en específico está haciendo una movilidad en España. Eric ha participado en muchos proyectos colectivos. Algunos de ellos también tienen que ver con el espacio de la radio, el podcast, como Gualmapurama y Te Creéis la Muerte. Y forma parte de la revista digital de política y cultura La Raza Cómica, donde incluso con la Dani participamos también. Ahí se conectó. Eric, te queríamos agradecer por estar aquí hoy día con nosotras y queríamos partir pidiéndote que nos contaras por qué perteneces al Club de Duelo. Hola Dani, hola Consue, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches a todos nuestros auditores que están acercándose a este podcast, al Club de Duelo. Bueno, en mi caso, mi mamá fallece un 26 de mayo del año 2015 y creo que al inicio yo estaba muy en una búsqueda de apoyo, de espacios de contención emocional, de gente que un poco me pudiera como dar consejo, orientación. Sabía que algo muy grande había pasado en mi vida, algo insondable, algo de lo cual probablemente iba a pasarme el resto de la vida cuestionándomelo, pero no sabía de qué se trataba.
Y creo que una de las primeras acciones que yo hice de manera muy intuitiva fue justamente empezar a replicar ciertas prácticas que mi mamá tenía, cuestiones que yo antes no hacía, pero que mi mamá sí hacía, como que sentí que heredaba cierto rol. Y con todo mi dolor y mi duelo y mi pena, a las 2 semanas me vino el deseo de querer empezar a como darle más vida al hogar. Entonces quería comprar plantas y flores, así como mi mamá lo hacía. Y justo fui a un vivero ahí por la calle de San Pablo con Bandera, que es un vivero muy grande, muy bonito, muy antiguo, de hecho lo recomiendo mucho. Sobre todo en este contexto en donde se ha puesto mucha tienda de plantas muy... Aesthetic. diría en la lógica estética gentrificadora. Este es un vivero muy vieja escuela, entonces Bacán. lo recomiendo mucho. Ahí por calle San Pablo es grande, es antiguo. Y nada, pues como andaba preguntando por plantas y por flores y preguntando precios y tal, estaba conversando con el dueño del vivero y rápidamente doy y siento que al menos durante mis primeros años rápidamente yo llegaba a presentarme desde la muerte de mi mamá. A tirar tu currículum. Claro, mi currículum de entrada era con Eric, hijo de Irene, que falleció hace tanta cantidad de tiempo. Entonces, no sé, yo creo que cruzamos 3 palabras y él se enteró rápidamente que mi mamá había fallecido y que por lo tanto yo quería colocar estas plantas y estas flores. Y me dijo que, bueno, que su mamá había fallecido hace unos 20 años atrás, más o menos, y justo él tenía una medallita de estas que van como relicarios, ¿no se llaman? Sí. Y ahí me mostró y tenía una foto de su mamá. Y me dijo, la muerte de una madre es algo que no se olvida nunca y que te va a acompañar todos los días de tu vida. Y siento que en ese momento me di cuenta de que yo era parte de un club, que era parte de un sentido, de un sentimiento colectivo y de una suerte de hilo invisible que nos conecta a todos. Digo, a todos, y cuando digo a todos, es a toda la humanidad con la muerte. O sea, tal vez hay gente que en este momento se siente más distante, más ajeno, y porque a mí, pero de alguna forma u otra, en algún momento de nuestras vidas, ese hilito nos va a resonar y nos va a mover y nos va a conectar y nos va a hacer como acercarnos más a la muerte. Y a mí me tocó, digo, de una manera tan profunda a los 27 años. Qué interesante igual lo del vivero y las plantas. Me toma igual. A mí me pasó que la persona que cuidaba de todas nuestras plantas que teníamos en nuestro departamento era el Leo. También me pasó que después de su muerte como que me llegó una urgencia de cuidar nuestras plantas y mantenerlas vivas porque eran nuestras y eran aparte de él. Y me urgía mucho que después empezó a llegar el otoño y era como, no, las plantas, ¿cómo las cuido? Fui a todas las tiendas Aesthetic, fui a todos los viveros. Como Te faltó el de Bandera. me faltó ese, pues, Eric, ese fue el tema, ¿no? Y esa urgencia como de mantener la vida y mantener esas como cualidades, como decís tú, de las otras personas que le gustaban las plantas, en el caso de tu mamá, en el caso mío, Leo. Y aparte requiere igual bastante dedicación cuidar plantitas también. Que de repente uno no está como en el lugar preciso para cuidar de nadie ni nada. Exacto, o sea, Con tú tienes suerte que de una estar, misma. sí, pues tú tienes que estar bien para cuidar a alguien o algo más, así que es necesario. Sí, tal vez también quería ser enfático con que yo le diría como una suerte de antropofagia del duelo, como que hay algo de un otro que se apodera de ti. Diría que es casi una cuestión media ritual, Sí. con que hay aspectos del otro que tal vez tú no terminabas de entender del todo, y si no hasta que muere esa otra persona, es que algo, no sé, algo se abre, hay alguna suerte de revelación o actualización de uno, o incluso hay una suerte de herencia, ¿no? Porque, o sea, con la muerte se pierden cosas, hay algo de uno que muere, muchas cosas de uno que mueren, pero también hay otras cosas que brotan. Y eso es muy motivador y es muy potente y es muy significativo, y pueden llamarse tal vez plantas, pero tal vez puede llamarse ornamentación, o puede llamarse nuevas lecturas, puede llamarse deporte, pero se abre Claro. un mundo también. Y es heavy eso porque yo lo pienso de repente es como un mecanismo por oposición, ¿no? Como que había algo que estaba presente todo el tiempo. Entonces uno no repara en qué es lo que es eso hasta que eso desaparece y te empiezas a dar cuenta como, oh, aquí Falta. había algo, no me di cuenta, ¿cachai? Como, no sé, si la persona que cuida las plantas ya no está y las plantas empiezan a morir, ahí tú te das cuenta como, ah, esto no se hacía solo, lo hacía alguien, ¿cachai?
Bueno, cuando surgió la idea de hacer este podcast con la Dani y conversamos con mucho profesionalismo, nos tomamos esta tarea de hacer el podcast y ver qué temas íbamos a abordar. No tengo dudas. El primero que apareció fue el tema de la identidad. Y para nosotras desde el principio la idea era que en este capítulo estuvieras tú, específicamente por una conversación que nosotros dos tuvimos en diciembre del 2022, que me metí a buscarla en nuestro historial de WhatsApp y la encontré. Y en ese momento habían pasado 2 años de la muerte de mi papá y yo estaba súper absorbida por el tema de la muerte, cosa que los dos deben recordar con exactitud. Como que yo lo único que hacía era leer de muerte, ver cosas de muerte, hablar de muerte, como todo era muerte para mí, como colonizadísima mis conversaciones y mis intereses por el tema de la muerte. Y aparte me parecía como muy importante para mi identidad, como que quería que se transparentara que la muerte era algo para mí. Bueno, tampoco tan distinto de ahora que estamos haciendo un podcast de la muerte, pero bueno. Que sea otro tema el que estemos hablando. Claro, pero hubo una evolución, aunque no lo crean. Y ahí conversando, tú me decías que obviamente tú reconocías esa etapa, pero que tú sentías que ya estabas como en otro lugar del duelo. Y ocupaste una frase que a mí me quedó dando vueltas, que fue textualmente que ahora tú podías reflexionar sobre quiénes somos a partir de ese quiebre. Que tú ya no te presentabas como desde el punto de lo que te ocurrió con la muerte de tu mamá, como si tu vida fuera una consecuencia de su muerte, sino que ahora tú podías ser tú, con tu historia, las cosas que tú hacías, y que la muerte de tu mamá había pasado a ser una de estas cosas que constituían tu identidad, pero no la totalidad de ella. Claro, yo creo que lo que al menos a mí me sucede con la muerte es que a mí se me genera un traumatismo, ¿no? Es como un quiebre, una fisura, una úlcera, como quieran llamarle a la figura médica que quieran. Y con esto requiere un tiempo de reparación, yo no diría, de hecho desecharía la categoría superación, pues porque la muerte nos acompaña, el duelo nos acompaña durante nuestras vidas. Y creo que es bonito verlo así, más bien como una compañera, porque eso también nos permite acompañar a otras. Creo que justamente ser parte de este club de duelo nos permite sugerir, ¿cierto? No como un recetario, pero sí a modo de sugerencia, herramientas para acompañar a otros. Me acuerdo también de esas conversaciones que yo te compartía, lo insólito que me parecía ser el productor de la muerte de mi mamá, sí. Hacerme cargo de tantas cosas como, pero ¿y de qué madera quiere que sea el ataúd? Y yo como, ¿qué mierda me importa la madera a mí? Como déjenme vivir mi duelo. Entonces como antes de avanzar en el tema de en qué etapa estoy ahora, como que le diría a todos nuestros auditores que, porque quiero decir, todo el mundo es parte del club de duelo. Todas las personas que nos están escuchando es parte de este club. Aunque no lo sepan, aunque no se hayan enterado, que si conocen a alguien que está en ese momento en plena crisis del duelo inicial, tratar de apoyar, tratar de asistir lo más posible. Ojalá que no estén solas a esas personas, que ojalá se pueda apoyar incluso en esas decisiones tan frívolas, pero que toca hacerse cargo. Sí. A mí, de hecho, me pasó cortito, pero me pasó que una cosa que no voy a olvidar nunca, que hizo una amiga muy querida, la Verito, que mi papá se murió en abril, y cuando terminó el mes, me llamó por teléfono un día y me dijo, necesito tu RUT y tu clave del Servicio de Impuestos Internos. Y me hicieron la declaración de impuestos, ¿cachai? Como, porque su mamá es contadora. Fue como, la cagó que en mi mente no cabía como un calendario tributario, ¿cachai? Fue como, oh, qué Total. suerte que no me tuve que hacer cargo de eso, ¿cachai? Pero bueno, y ese proceso como de construcción de sentido, de pasar de ser el Eric que era una consecuencia de la muerte de su mamá, al Eric cuya mamá murió, pero es más que eso. ¿Cómo fue para ti ese camino? Bueno, yo diría que como todas etapas de la vida, todo es procesual, ¿no? Y toma tiempo, en mi caso tomó muchos años, yo no diría que cuántos años claramente, pero tal vez después del primer año hay un impulso en mí en descubrir una palabra que empecé a implementar y que tal vez ahora está muy presente en muchas partes, que es la idea del autocuidado. Yo venía muy de esta matriz periférica, popular, en la cual como que había un apostolado al trabajo. Como la gente tiene que trabajar, el que no trabaja es flojo, el que se levanta más temprano, no sé, le va mejor, Dios te ayuda más y todo eso. Entonces, como estaba este apostolado al trabajo, yo no paraba. Mi duelo duró 3 días. A los 3 días yo tuve que irme a trabajar al lugar donde trabajaba mi mamá, tomar las cosas de mi mamá y moverlas. O sea, es una cuestión terrible. Le diría a todo el mundo que si llega a tener la oportunidad en su vida de hacer una pausa,
que por favor lo haga, que siento que es lo más sano, que es lo más necesario, que ojalá que si hay una red de contención que pueda apoyar en ese momento y que pueda sostener la vida de esa persona económicamente, que por favor que lo hagan, que tomen ese camino. Como yo me miro en retrospectiva y digo, veo a ese Eric de 27 años y digo, no, pero ¿qué le hicieron? ¿Por qué lo obligaron a trabajar a los 3 días que había muerto su mamá y más encima en el lugar donde su mamá trabajaba? Como que eso se me hace súper doloroso conmigo mismo y súper injusto, pero veníamos de esta mentalidad que se inculca, ¿no?, en los sectores populares del deber ser, del deber responder, de como la consagración al trabajo. Claro. Entonces creo que cuando descubrí el autocuidado, descubrí que era muy importante las pausas, como la detención, como que a mí se me había inculcado, inoculado, la idea de que si uno paraba era flojo, que uno no podía estar flojeando, que uno no podía estar sacando la vuelta. Sí. Entonces, cuando me detuve, pude tener conciencia de mis emociones. Porque también para el mundo popular, para la periferia, problematizar tus emociones también es un privilegio, como que eso no existe mucho. Es accesorio, claro. O sea, en mi familia externa, lejana, como que nadie anda conversando mucho sobre sus sentimientos y sus emociones y su sensibilidad. Como que el tiempo verbal del mundo popular es como un presente continuo. Es como un flujo constante de estar haciendo más que estar reflexionando sobre lo vivido. Igual es heavy porque, perdón que te interrumpa, Sí. porque el duelo también es un gasto energético, o sea, no es que uno esté en nada, como estoy en duelo, Claro, aunque esté echado en la cama, estoy Sí, gastando mucha energía. Estás gastando mucha energía, mente, es como realmente sí, estás sobreviviendo ahí. Entonces, como estar en duelo haciendo nada es en realidad estar haciendo mucho. Estar haciendo mucho, sí. Totalmente, y conciliar el sueño y hacer una sí. suerte de fantasía de descanso que no existe. O sea, ojalá dormir esos días, como era un regalo dormir, sí. No sé cómo se sintieron ustedes al inicio, yo me sentí vacío, seco, como Sí. no tengo nada adentro. Sí. Ya ni me acuerdo. No sé si No podría decir lo que sentí esos días porque es como un borrón así. Solo recuerdo que tenía muchas cosas que hacer. O sea, yo me acuerdo muy como que esperaba que los días pasaran y que ojalá las noches pasaran durmiendo. Que durmiera 2 horas era un regalo, como descansé 2 horas. Que bueno, ojalá pueda dormir en la noche media hora más, la siguiente noche. Y así, o sea, era como, como desear todo el día que ojalá la noche llegara y poder dormir. Claro. Ese era mi pensamiento. Aparte, obviamente, de los trámites y todas las cosas que ocupaban el día. Entonces sí, total, siento que uno está con la cabeza en cualquier lugar, con el cuerpo en cualquier lugar y entonces más encima tener que trabajar y funcionar. Siento que en ese sentido De muy mal gusto trabajar. esta sociedad es muy hostil para el duelo. Como que si de verdad tuviéramos presente la muerte, debería haber algún tipo, ¿no?, de como de leyes laborales que te protegieran en contextos Claro. de duelo, Sí. pero no desde lo instrumental, sino que desde lo afectivo, desde lo humano. Y bueno, entonces yo que entiendo para todo el mundo, este es un proceso largo y descubrí esto, ¿no? Las pausas, descubrí la idea del autocuidado y siento que lo primero que me empezó a hacer sentido, y justo es muy bonito porque lo vi hace 2 días en un mural que compartieron una amiga por Instagram, decía, el samba es la terapia del pueblo. Porque es real, como hacer terapia, pagar terapia es muy caro. En Chile, no sé, costará, depende del bono, el convenio, no sé qué, pero al menos sobre 20 lucas fácil. Y estoy tirando muy por el piso. La Súper por terapia el te piso. va a andar por las 50 lucas Sí. fácil. Una sesión. Y el samba es escuchar música en vivo. Este viene de la tradición, de la cultura popular, de Brasil, del siglo XX, de la periferia también. Y es cantarle a la alegría, a las penas, a los dolores, pero en una clave sobre todo de percusión popular, de canto en décima, de improvisación. Y cuando me conecté con el samba, desde un lugar no racional, me empecé a sentir muy bien, como que me empecé a sentir que había una energía, una cuestión que me hacía bien corporalmente. Y empecé a asistir a un espacio que se hace o hacía, no estoy seguro si se sigue haciendo, que se llamaba como Roda de Samba de Santiago, un cantón rueda de samba, y yo iba ahí cada 2 semanas, fijo, me aprendí las canciones y empecé a ser ahí muy militante del samba. Y para mí yo le llamé samba terapia.
durante 9 años, hasta hace 2 días que veo este rayado en una publicación de Instagram y que decía, el samba es la terapia del pueblo. Y fue, Do povo. o sea, para mí fue así, es real, como que así lo sentí. Y qué bueno que exista. Y bueno, también empecé a conectar con otro ámbito. Digo, estas son mis búsquedas, otra gente tendrá otras búsquedas, como por ejemplo la natación. Como el único taller en la vida que pudo pagar mi madre cuando yo tenía 7 años fue el taller de la piscina municipal de Maipú de nado, de verano. Buena. Primera vez en mi vida que yo veía tanta agua, como diría Nunca Juan Carlos habíamos Bodoque. visto tanta agua junta. Nunca me habíamos visto tanta agua junta y nunca había visto yo tantas áreas verdes juntas. De verdad, fue un doble impacto. Entonces yo creo que por eso la natación me encantó, porque era un lugar como de Excelente bienestar, propuesta. era un lugar bonito. Como que por primera vez veía un lugar tan verde y con tanta agua. Entonces nada, pues lo abracé, me aferré a ese taller. Durante 2 años, durante 2 semanas lo di todo. Traté de hacer mis mejores disque brazadas. Y ahí estuve. Y no... Nunca más mi mamá pudo pagarme un taller, ni antes ni después. Y me quedé con el nado y abracé el nado. Y el nado a mí me ha acompañado toda la vida. Cuando muere mi madre, yo en un inicio no puedo hacer nada, lo que hablábamos, ¿no? Te paraliza, te seca, con suerte puedes dormir. Y entonces me acordé, después de 1 año, dije, verdad que yo nadaba. Y entonces retomé también. Entonces tenía samboterapia, nado, y también empieza a aparecer una línea, yo diría una tercera entrada, que es escuchar a les amigues, a la familia, a quienes tengan como red afectiva. A veces puede ser 1 persona, 2 personas o más personas. Y ellos veían en mí que para mí sería muy bueno empezar un proceso de terapia psicológica. Y nada, pues como sabemos, Chile neoliberal, todo muy caro, entonces también me ayudaron a buscar un dato, alguien que no fuera tan caro, alguien que también ellas conocían. Entonces también empecé un proceso de terapia psicológica y creo que uno de los mayores esfuerzos, y yo creo que a todo el mundo nos pasa, y es el desafío de planificar, de proyectar. Como que en un momento de la terapia te dicen, pero haz una lista de las cosas que te gustarían hacer. Claro. Ayúdame a hacerla. Yo decía como, pero ¿y qué me va a gustar a mí? Si yo con suerte existo, como que con suerte vivo el presente, como que de verdad no se me ocurriría cómo proyectar el futuro, porque luego, obvio, uno le mete un poco de teoría sociológica para además afirmarse y dice, bueno, el futuro es una construcción social, que Claro. con esto además es una justificación para que el capitalismo destruya el ecosistema y tal, entonces por lo tanto el futuro no existe, Claro. la vida es hoy. Entonces yo vida extremé son ese 2 ejemplo días. y me puse absolutamente existencialista, o sea, me puse la vida eterna en 5 minutos y no hay más. Esto es lo que yo puedo proyectar, esto soy. Y claro, está bien, es así, pero también uno puede hacer al menos proyecciones de corto plazo, Claro. aunque no se vayan a cumplir, ¿sí? Pero yo creo que la muerte, el duelo te fragiliza tanto, o al menos a mí me pasó así, que te coarta la visión, la posibilidad de tu existencia más allá de ti. Claro. Como que hace muy difícil la posibilidad de proyectar o de planificar. Entonces yo creo que era muy bonito el ejercicio, porque creo que es un ejercicio simultáneo de estar muy en el presente, de detención, de reflexión. Como por ejemplo, por primera vez descubrí lo que era la meditación en la terapia, como que iba a saber yo lo que era meditar. Pero bueno, me pude detener, pude visualizarme y al mismo tiempo hacer un movimiento paralelo que era hacer pequeñas proyecciones que me empezaran a sacar de esto, pisar huevos, de esta pisadura frágil que yo tenía en ese momento. Entonces creo que ese doble movimiento de tensión expansiva y al mismo tiempo pequeños inicios de proyección me ayudaron con este giro con respecto a mi lugar de presentación. Con ya no decir soy el hijo de Irene que falleció un 26 de mayo del 2015, a decir soy Eric, hago un montón de varias otras cosas, no sé si un montón, varias cosas, y además mi mamá falleció hace algún tiempo. Es que ahí lo que Creo decís que por ahí va. de lo del presente, que me sorprende mucho escuchártelo, porque es algo que nosotros no hemos hablado entre nosotros dos, pero sí yo con la Dani. Y hace muy poco, que también a mí me pasó, obvio, yo van a ser 5 años de mi papá, estoy un poquito más atrás en esa cronología.
de darme cuenta como de, en mi caso, no sé si tanto por la fragilidad que también existe, sino que porque me parecía que la muerte era tan grande, era como un hoyo negro que iba absorbiendo todo lo que estaba alrededor y era como... Y me pareció que la muerte era la cosa más real que yo había vivido en toda mi vida y nada, todo era ficticio con respecto a la muerte, ¿cachai? Como cualquier plan era una estupidez, o sea, la muerte estaba ahí y existía y la gente se moría y yo me podía morir mañana, ¿cachai? Y era como, no, onda, todo lo que yo vaya a decidir va a ser con respecto a ese parámetro, como si yo me muero mañana, ¿qué es lo que querría haber hecho hoy día? Y tampoco está mal, pero si uno quiere hacer cosas que se proyecten en el tiempo, es difícil hacerlo de esa manera porque al menos a mí me pasa que recién estoy entrando en ese punto de decir como, sí, igual es verdad, me podría morir mañana, pero en realidad, ¿qué tan probable es que me muera mañana? Y si no me muero mañana, ¿qué es lo que, claro, qué es lo hoy que quiero ir día para tener construyendo? mañana, Sí. ¿cachai? Pero claro, son como procesos súper naturales que se van dando con el tiempo. Y lo otro que pensaba a propósito de que tú mencionabas lo del nado, el samba, a mí me pasó en lo personal con el tejido, que yo tejo desde muy chica, desde los 8 años, que me enseñó mi mamá y antes de eso mi abuela le enseñó a mi mamá y así sucesivamente. Y tejía puras cositas chiquititas, como un gorrito, un cuello para ponerse en el invierno, como cosas que tuvieran formas geométricas muy simples, como rectángulos, ¿cachai? Y en pandemia, que bueno, la muerte de mi papá fue en pandemia, estábamos encerrados todo el día, yo estaba viviendo con mi mamá después de la muerte de mi papá, y fue como, ya, ¿y si me tejo un chaleco? Como igual es difícil, pero en volar lo puedo hacer, mi mamá está acá, me puede ayudar. Y me puse a tejer y no paré más. O sea, de verdad, en algún minuto saqué la cuenta como a los 2 años y ya había tejido como 60 chalecos. Me puse a tejer a todo el mundo, ya perdí la cuenta. Pero para mí tenía un significado muy simbólico y muy lindo el hecho de poder construir algo con mis manos sintiéndome yo en el peor momento de mi vida. Como que yo decía, yo me siento muy rota, estoy en un lugar muy oscuro y a pesar de eso puedo construir algo que le va a servir de abrigo a otra persona. Y lo que voy a construir... Si lo hago bien y si la persona lo cuida, puede tener más vida que la persona, ¿cachai? Como Sí. se lo puede heredar a su hijo, puede hacer un montón de otras cosas a partir de esto que yo, pese a lo mal que me siento, todavía lo puedo hacer. Y esa como posibilidad de construir desde la destrucción, yo creo que eso fue lo que a mí me salvó la vida, de verdad. Como que por eso tejía como obsesa todo el día, ¿cachai? Todo el día. Y eso que a mí me gusta un montón leer, hago hartas cosas, pero... El tejido fue como mi tabla de salvación a la que yo me arrimé. Y muy lindo, como un gesto de cuidado, como de querer abrigar al otro, o sea... Sí, a mí me encanta la palabra abrigo, como que me quedé con eso de ese proceso reflexivo. Además yo creo que la muerte justo es eso, es como que no hay ni uno sin lo otro, es porque tenemos tan presente la muerte que tenemos una pulsión de vida, que abrazamos Claro. la vida. Al menos a mí lo que me arrojó mucho más fue el sentido del cuidado, como ustedes dicen, como tener más consciente de lo importante que es acompañar a las amigas al paradero, Claro. después preguntarles si llegaron bien a la casa, que avisen, como... Sí, tengo muy presente que tal vez incluso esta pueda llegar a ser la última conversación que tengamos entre nosotros después de este podcast, tal vez que llegue a pasar con nuestras vidas. Y eso me parece importante honrarlo, como que nuestra existencia, nuestro momento presente, honrarlo, porque no sabemos qué va a pasar con nosotros mañana, pero que eso no nos coloque desde un lugar de la derrota, de la caída, sino que nos coloque y nos posicione ante una pulsión de hacer las cosas importantes y lo que deseamos hacer, hacerlo en este momento. Claro. Ujú. También me gusta esta idea de el cuidado y pensar en el otro, pensar en uno y también ir armando como esta narrativa a partir del duelo y que tú nos dices que a poquito te fuiste como no alejando de la idea de identificarte como el Eric que perdió a su mamá, pero también es heavy como esa idea de cómo te presentas ahora y con quién y a quién le confías también lo que está ocurriendo contigo. A mí me pasa que me ha tocado con las dos cosas, como que igual me gusta tantear con quién voy a contarle las cosas de mi vida. Y hay un libro que, bueno, lo vamos a hablar más adelante, pero que se llama Memorias de una viuda, donde la autora habla de un tema que quizás a ti y a mí nos va a interesar, que era el jardín de su marido y que él murió, y es la historia que cuenta en el libro. Era el jardín de John. Y claro, ella vive en esta constante un poco de decir como, si empiezo a cuidar el jardín, ¿cachai? Como
¿qué va a pensar el resto? ¿Cachai? Como, si lo cuido mucho, es como, hoy en verdad está obsesionada con el tema, como en verdad lo está pasando pésimo. O qué tanto le afectó, si igual puede cuidar el jardín. ¿cachai? Claro, o el caso contrario. Claro. Me pasa un poco eso, es como, si me presento mucho como por el tema de como, sí, bueno, como a mí se me murió mi pareja, es como, todavía es un tema, o por otro lado es como, me presento como la Dani nomás, y después dentro de la conversación quizás sale el tema. Y esa decisión propia de este va a ser un tema para mí o no, para armar mi narrativa y cómo presentarme, a mí actualmente todavía me da vueltas. Como no puedo decir que para mí es simple, y encuentro heavy también escucharte a ti como este cambio, obviamente a través del tiempo y los años, la experiencia. Pero quería saber un poquito como qué es lo que pasa a ti, te pasa a ti como en este como proceso de armar esta nueva narrativa de cómo empezar a presentarte. Hay un círculo ahí que no te conoce y tú te presentas por el otro lado y Como integrarlo. sí, y también como qué pasa cuando estoy como haciendo todas las preguntas, Erika, necesito respuestas. No, pero como qué pasa si te presentas en un círculo y ellos nunca se enteran como de que tu mamá murió. También es un tema que No, yo sí. me muero si alguien, yo lo he dicho de hecho, como conozco a alguien nuevo, no quiero que esa persona se vaya a la casa y que en su cabeza exista la posibilidad de que mi papá esté vivo, ¿cachai? Como siento que sería una mentira, como que tengo que dejar establecido al toque, apenas alguien me conoce, como, oye, por si acaso, yo tengo un tema con la muerte y mi papá se murió, ¿cachai? Sí, a mí me pasan las dos cosas, pero depende mucho también del círculo. Como no sé si me siento tan cómoda en todas partes. Claro. Sí, yo comparto mucho lo que dice la Dani y tal vez también no quiero ser etapista, más bien diría que son momentos y niveles del duelo, ninguno mejor que otro, sino que es como tal vez lo que nos enseña, ¿no? Las capas de la Tierra y sus distintos niveles y cómo se van correspondiendo y apoyando entre sí. Diría que hoy día me siento más en un lugar en donde requiero un poco más de conocer a un otro antes de entrar a hablar de mi madre y de su fallecimiento. Pero creo que justamente lo que decía antes es justo la pulsión de vida y la pulsión del cuidado de los demás que siento que da algunas luces con respecto a lo sensible que somos ante lo otro. Y siento que justamente eso mueve la energía de la muerte, como el resensibilizarnos mucho con los demás. Entonces creo que desde ahí, aunque uno no diga, está enunciando como afectividades, lugares de cuidado, y creo que ahí también se te nota. Se te Claro. nota lo sensible que estás, aunque no lo digas. Entonces creo que hay una forma también indirecta de hacer aparecer la muerte, transparentarlo, ¿no? claro. De hacer aparecer la muerte en un sentido positivo, ¿no? No en este sentido lúgubre, muchas veces elegiático, en el cual no han querido construir el sentido, ¿no? Como del dolor más absoluto, que también lo es, pero también puede haber una pulsión de vida en la muerte, también puede haber un rebrotar en la muerte. Es como todo lo que sucede en la naturaleza, ¿no? Y en nosotros mismos, que somos naturaleza. Pienso yo verlo como un proceso dinámico. Y con respecto a justamente las cosas de la casa y los objetos del hogar, me pasó muy parecido a ti, Dani, como que también yo compartía el hogar con mi madre. En inicio para mí era complejo mover un cuadro o mover una silla poco a poco, y siento que ahí hay que tomarse el tiempo que haya que tomarse cada quien. Me empecé a atrever, empecé a pensar que la casa, si bien era de mi madre, también de a poco podía ser mía y de mi hermano. Entonces fue bonito ver en ese proceso, que es un proceso largo, cómo la casa se fue transformando en una casa que tenía cosas de mi mamá, pero que también yo le fui dando como ciertas características propias, ciertas características personales, y que también mis amigos lo empezaron a reconocer y me empezaron a decir como que se veía que la casa tenía más vida, que la casa tenía como otros elementos, que también la casa se parecía un poco a mí. Entonces creo que también en esa cuestión del proceso del duelo y de cómo nosotros vamos transformándonos en el duelo, creo que no hay que apurar ningún proceso, pero es importante también abrazar la idea de que cuando muere una persona que amamos, esa persona sigue con nosotros, sigue en distintas maneras y sigue habitando ese hogar como una invocación, sigue los lugares y sigue los objetos. Por ejemplo, yo diría que más allá de cómo se fue transformando la casa y que terminó siendo la casa de mi madre, pero también mía, pero también de mi hermano, yo diría que si tuviera que reducir hacia un objeto que yo atesoro mucho, en realidad es la piocha de mi mamá. Mi mamá de joven
migró del campo a la ciudad a los 16 años, sin haber terminado, terminado la educación básica. Después se puso a estudiar peluquería, porque pensó estratégicamente en su futuro y se dio cuenta de que más adelante ya no le iban a contratar para vender cosas. Entonces tenía que sacar un oficio. Y durante toda su vida yo acompañé ese oficio. O sea, yo toda la vida me corté el pelo con mi madre. Entonces cuando fallece mi madre, una de las preguntas fue ¿y con qué me voy a cortar el pelo ahora? Nunca fue una pregunta que nunca antes había tenido en mi vida. Y siento que honrar los oficios es algo muy necesario y muy bonito, y sobre todo en estos contextos actuales como de precarización del trabajo, creo que los oficios son un lugar de reivindicación muy digno. Y creo que el oficio de estilista, de peluquera de mi madre, para mí es una cuestión que a mí me enorgullece mucho. Y lo diría también desde un lugar de que esos lugares son muchas veces también un espacio de terapia para mucha gente. Como que mucha gente va a la peluquería a contar sus penas, sus malestares, sus desazones. Y justamente la peluquería se vuelve un lugar incluso de trabajo con el autoestima, como con uno mismo. Total. Como que tú entras de una manera a una peluquería y sales convertido en otra persona después de esa peluquería. Y yo sentía que mi mamá hiciera ese acto mágico con la gente y ese acto de contención también afectiva con la gente, me parecía muy bello. Entonces por eso es que mi forma de objeto en que la honro es su piocha de trabajo, que dice Irene Valenzuela Bello, estilista unisex. Y eso para mí es como si tuviera que condensarlo en un solo objeto, es como que el objeto que más atesoro y en donde más me encuentro con ella y que sintetiza muchas cosas con las cuales remitirme a ella. Y no sé si a ustedes también les pasará de alguna manera, si tienen tal vez algún objeto o alguna manera, las memorias de sus personas queridas, fallecidas, las memorias de sus duelos. Yo sé, por ejemplo, que la Consuelo, hemos hablado, por ejemplo, del cucalón, del sombrero cucalón de tu papá, pero no sé, tú, Dani, como desde qué lugares ustedes también recuerdan. Ahora hago yo las preguntas. Me encanta. Yo creo, hace poco en un taller de escritura tuve que hacer un ejercicio como de como tuvieras que ficcionar un encuentro con tu muerto, ¿dónde crees que podrías encontrarlo? Y yo pensé en el patio de Coquecura, que es donde más tiempo él pasó siendo como en su naturaleza, pero era un ejercicio ficticio porque era en el patio de la época en que él estaba vivo, no en el patio como está ahora. Pero creo que eso es como un lugar, una abstracción, digamos. Pero creo que si tuviera que pensar como en una cosa material, la imagen que más se me viene a la mente es la de una teterita pequeña de acero o no sé, metal, que va arriba de la tetera normal. Y que es la tetera en la que mi papá preparaba té de hoja a la hora de 11, que mi papá era como el dueño de la 11, digamos. O sea, él llegaba del trabajo, mi papá trabajaba en la llanza, y a esa hora mi mamá ya dejaba de trabajar. Entonces él preparaba la 11, le encantaba, siempre traía algo dulce, pancito recién calentito, compraba, no sé, jamón, queso, lo que se te ocurriera, kuchen de la abuelita de Chillán. Y le gustaba servirnos el té mientras estábamos sentados. Y eso es como, muchas veces cuando yo sueño, vuelvo a ese momento. Como que lo veo con el paño de cocina con el que se seca la loza puesto sobre el hombro como que fuera un garzón. Y él sirviendo la teterita de la 11, que de hecho es una imagen que la Dani conoce perfectamente porque ella muchas 11 pasó con nosotros. Grandes 11. ¿Cómo olvidar esas 11? Incluso ahí yo no había tenido antes también la oportunidad como de ver a alguien que tomara como sacar de la taza o del tazón como el tecito y ponerlo en el plato, que lo hace tu mamá. Sí. Como que toma el tecito así en el plato como para que se enfríe. Y también me acuerdo perfecto de la imagen de la teterita chiquita como arriba de la tetera para hacer su tecito. Y es cierto que el tío era como el encargado de la 11. Y me acuerdo que hace un tiempo, hace unos años, no sé si habrá sido tu primer cumpleaños después de 2021. De la muerte de tu papá. Tú justo habías ido a la playa y cuando volviste yo te esperé en mi casa con una 11. Y te dije, amiga, esta es tu 11 de cumpleaños. O sea, me invitó a tomar 11 como uno invita a su amiga a tomar 11 cuando las dos son de Chillán. Y yo como, dale, voy a ir a tomar 11. De hecho, creo que llevé algo. O te pregunté y la Dani como, no, tenemos todo, no tienes que traer nada. Y cuando llegué, la mesa estaba puesta, pero era, si existiera la 11 de gala, eso era una 11 de gala. Me acuerdo que había como... 5 o'clock tea. Sí, tal cual, como estas cosas como de 3 pisos. Como un pedestalcito. Claro. Sí.
con cupcakes, brownie, así lo que se les ocurra, todo. Yo llegué como, ¿qué onda? ¿Cuál es la ocasión? Y era mi cumpleaños la ocasión y la Dani me dijo unas cosas hermosísimas que cada vez que me acuerdo me dan ganas de ponerme a llorar, que me decía que en el fondo, como ella siempre iba a mi casa, ella veía como mi papá ponía la mesa para las 11 y que sentía que era como que él le hubiese mostrado a ella, a la Dani, el cariño que le gustaba darnos a nosotros y que eso ahora permitía que ella pudiera hacernos llegar ese cariño como de la misma manera. Medio que me pasó la posta para eso. ¿Y tú, Dani? Yo hay varios objetos y cosas en las que pienso. Hablaba antes de las plantas, que en esta época están preciosas, están dando sus hojitas, estoy muy feliz. Pero también creo que hay algo como muy icónico y que son las mariposas. Para mí la mariposa es un poco la forma en la que se transformó después el Leo, como de dejar de estar acá físicamente, empezó a aparecer más como mariposas. En realidad como un tema como más profundo que no lo vamos a abordar aquí para no llorar. No llorar demasiado. Pero en definitiva ocurrió cuando fui también a buscar su ceniza. Y cuando lo fui a buscar estaba el parque así repleto. No era primavera en ese momento, era verano, de mariposas blancas así. Y semanas antes ya estaban ocurriendo cosas de mariposas en mi alrededor, como se aparecían mariposas, como me acuerdo que una vez tuviera que hacer un trámite en la notaría que no salió bien, porque obvio que las cosas no salen bien cuando estáis sola y tenéis que hacer todos los trámites horrorosos. Casi que a punto de llorar, me senté en una banca y de pronto aparecen como 3 mariposas blancas como dándome vueltas y creo que la mariposa es algo que siempre está saliendo en momentos como importantes o momentos cuando estoy muy conscientemente pensando en él también. Bueno, después me tatué una mariposa también en mi bracito, una mariposa, una especie brasilera. Se llama como dama de Brasil, así que eso para mí las mariposas son también donde está presente. Además es lindo ese signo porque es como universal, ¿no? Sí. Como que hay muchas culturas que las mariposas y los picaflores la asocian como con la visita de... Exacto, sobre todo las mariposas blancas. Sí, justo a mí también tengo una relación muy estrecha también con las mariposas y bueno, ahora vivo en México, o sea, estoy de paso ahora por España, pero en realidad estoy residiendo en México y allá también hay un anclaje muy profundo con las mariposas. De hecho, no sé si esto... Bueno, a mí me gusta este libro. Se llama Malinche, de Laura Pérez Esquivel. Y fue la primera vez que leí con tanta profundidad sobre las mariposas. No sé si lo han tenido la oportunidad de leerlo, si no es muy bonito. Y justo esta es una reinterpretación, una reinvocación de la Malinche en clave feminista, lo cual me parece una lectura muy necesaria. Que la Malinche era la traductora de Hernán Cortés, claro. Y desde la clave patriarcal se asocia como que la traición finalmente recae en la figura de una mujer. Claro. Entonces, mujer, por lo tanto, traidora, y esa es la mirada patriarcal de la colonización. Entonces, ejercicios como el de Laura Pérez Esquivel me parecen muy necesarios en una clave de reinterpretar las relaciones humanas, y en este caso a la Malinche, y el vínculo con su abuela, y en esta ficción creativa muy bonita se rememoran desde las mariposas, como que para la cultura mexicana las mariposas no hablan también como de esas otras vidas que nos vienen a visitar. De hecho, justo ahora empieza la época de migración, desde Canadá hasta México, y México en Michoacán es la zona donde más mariposas monarcas llegan en el mundo. O sea, es la mayor reserva de mariposas monarcas de la humanidad. Que esas son las naranjas. Anaranjadas con negro, y ahí es donde hay comunidades indígenas que las defienden y se llaman defensores de las mariposas. Es muy bonito porque es pensar que también son defensores del duelo o son defensores de otras vidas. Somos. Y son perseguidos por el narco que busca como arrasar con estos árboles donde viven las mariposas para plantar árboles de palta, porque hoy día el narco no vive solo del narco, sino que es un narco multigiro. Entonces tiene clínica y tiene monocultivo, y esa es una de las tensiones más grandes hoy día, porque es como luchar contra una memoria patrimonial, histórica, ancestral, de nuestra memoria popular, de las mariposas, y la racia y el asedio del narco al mismo tiempo es brutal. Pero yo al mismo tiempo, antes de conocer a Laura Pérez Esquivel y México y haber ido a Michoacán, me pasó que algo bien insólito. Yo en Santiago vivía en el piso 9 de un edificio. Y aquí me voy a tomar 5 minutos para contar esta historia. Empieza a correr el tiempo. Por favor. No. Desde ahora ya. Y es bien
es bien particular la situación porque en un piso 9 de un edificio en el centro de la ciudad es bien improbable que llegue a aparecer una mariposa, pero yo estaba a exactamente un mes de la muerte de mi madre, era un mes exacto, era en la misma hora en que mi madre fallece y empieza a sonar la ventana muy constantemente, muy fuertemente. Yo estaba en la misma modalidad de la Dani, como ido, abstraído, haciendo trámite en cualquiera. No tenía idea que era este ruido, pero era un ruido constante. Y me acerco a la ventana de un piso 9 del centro de la ciudad y me doy cuenta que era el aleteo de una mariposa que quería entrar al departamento. Entonces eso ya me impactó profundamente. Abrí la ventana, la mariposa efectivamente entró. Y aquí voy a entrar en un cliché absoluto, pero bueno, también vivimos de cliché y me parece que también está bien hacerlo. Con mi madre, siempre cuando andábamos en su auto, ella pudo acceder a un auto después de sus 36 años, antes de eso toda la vida en micro, pero cuando pudimos tener la experiencia de andar juntos en un auto y poner música, uno de los discos que nos gustaba poner era justamente a Silvio Rodríguez, y Silvio Rodríguez tiene un disco completo que se llama Mariposas, y tiene una canción en específica que se llama Mariposa. Entonces, obvio, la cantábamos, no sabíamos el disco de memoria, yo me sé ese disco de memoria, me evoca muchas cosas porque lo escuchamos en vida. El último concierto al que fuimos juntos con mi mamá antes de morir fue a ir a ver a Silvio Rodríguez, 3 días antes de morir, sin saber que mi madre iba a morir, así de brutal todo. Y entonces era como una evocación tras una evocación. Era una mariposa entrando, yo recordando a Silvio, la canción Mariposa, un mes exacto de la muerte de mi madre. Entonces yo quedé en shock. Me puse a llorar, llamé a mi hermano, le saqué fotos a la mariposa. En un momento me vino esta fantasía, igual que como con las cosas de la casa, como no hay que tocar nada porque si no se sigue muriendo la persona que acaba de morir. Entonces aquí pensé, mejor cierro, no dejo que la mariposa se vaya porque así puedo retener algo de la muerte de mi madre. Secuestraste una mariposa. Y por unos instantes hice un secuestro express de la mariposa. ¿Qué no le haría? Luego me estoy autofonando. Después me di cuenta como, qué estupidez estoy haciendo. La mariposa, si se tiene que ir y respetar los ciclos de la vida como fue el de la muerte de mi madre. Y la abrí. Y nada, pues no se fue. Justo ese día yo había organizado una comida de agradecimiento con todas las personas más cercanas que nos habían apoyado durante esa primera etapa del fallecimiento de mi madre. Y aquí se da esta escena de lo que dirían lo real maravilloso, o que a veces también le llaman el realismo mágico, o simplemente la vida cotidiana. En Latinoamérica. Y es que llegó toda la gente, hicimos la cena, y la mariposa siempre estuvo ahí en el departamento, y mientras estábamos en el comedor cenando, la mariposa sobrevolaba entre nosotros. Y estaba ahí. O sea, no soy solo yo, son 5 personas más que pueden atestiguar esta situación. Y la mariposa nunca terminó de irse, o sea, tuvo su ciclo natural de vida dentro del departamento. Entonces yo al otro día me levantaba y estaba la mariposa ahí y compartía con la mariposa y entré en una fantasía de tener una cotidianidad en donde convivía con una mariposa. Y eso me parecía increíble, me parecía bellísimo. Iba a trabajar y volvía al trabajo y ahí estaba la mariposa en mi fantasía. Para hacer un cuento ilustrado. Para recibirme, ¿no? Y ya, como las mariposas también tienen su ciclo natural de vida, a los 3 días la mariposa ya se fue debilitando, yo vi cómo su aleteo iba decayendo y tuve que de nuevo entrar como en un segundo fallecimiento de mi madre al mes de que mi madre moría y confrontarme a la tristeza profunda de que algo tan bello, tan abrazador, ese mensaje de mi madre que no quería morirse en ese momento y que venía de otra parte, desde otro momento, en una invocación extraordinaria, a decirnos todavía sigo acá, tenía que volver a hacerle un rito de despedida. Entonces lo que hice fue llevar la mariposa hasta una maceta de una de las plantas de mi madre que todavía existe y ahí le hice un rito, la coloqué en la tierra y agradecí por esa visita en la que me acompañó durante 3 días porque me parece que esos momentos en la vida son tan únicos, son tan especiales, son tan bellos y por eso lo quise contar hoy día porque creo que ese tipo de experiencia, ese tipo de invocaciones también nos hacen creer finalmente de que no puede existir solo el plano racional, no puede existir solo el plano material. Nosotros también nos relacionamos desde otros planos más profundos de la existencia con nuestros seres que amamos y con todas las formas de vida. Entonces, por eso me parecía importante también contarlo acá. Ay, me emocioné mucho, como que aparte de la sorpresa de saber que las mariposas también son parte, bueno, es historia compartida para todas las personas en realidad, no quiero decir como son mis mariposas. Yo no tengo historia con las mariposas, así que podemos decir que es de ustedes. Y también tengo el tatuaje. Sí,
Bueno, ahí vamos a subir nuestros tatuajes al Instagram, vamos a cobrar. Que creo que los tatuajes tienen que pagar. No, mentira. OnlyFans. Claro, del duelo. Vamos a dejar ahí el enlace. Se toca con otro tema que hemos tratado igual, que es como esto del terreno de que la muerte te permite ficcionar, ¿no? Y encontrar como tú darle sentido a lo que se te ocurre nomás. Puedes decir como, bueno, esta mariposa era mi mamá y punto. Estas 3 mariposas que me vinieron a acompañar saliendo de la notaría, y como que permite este espacio donde podemos seguir cohabitando de alguna manera o comunicándonos como con nuestros muertos. A mí hace poco me pasó algo muy lindo que también quiero contar, en que aparte el Eric tiene una participación en esta historia, así que es atingente, que es que hace muchos años, el 2001, mi papá viajó a España por trabajo, que él nunca había accedido como a viaje a Europa ni nada. Fue por pega, 2 veces fue, y llegó allá, qué sé yo, y llevó su cámara Canon, que le encantaba sacar fotos, y sacó 1 millón de fotos que además después él puso en nuestros álbumes familiares. Como no es que tenía un álbum, como que no sé, había foto de un cumpleaños, siguiente foto era el viaje. Y yo me imagino que lo hizo porque las cosas le maravillaron y quería compartirla con nosotros. Yo tenía 8 años en ese momento, por lo tanto no se me ocurría nada más fome que unas fotos de un lugar que no conocía, donde yo no salía mi hermano y ni siquiera salía mi papá, o sea, eran paisajes. Y siempre las pasamos por encima con mi hermana, veíamos las fotos, las pasábamos como, sí, el viaje del papá, fin. Y nunca me llamaron la atención hasta que en septiembre del 2024 yo viajé a España. Por primera vez, crucé el charco. Y me acordé y dije como, ¿dónde habrá ido mi papá? Como nunca le puse atención cuando me lo contó en vida. Ya no tengo cómo preguntarle. Con mis papás nos comunicábamos harto por mail cuando yo estaba en la universidad. O por teléfono, o obviamente en persona también. Y como saber que él me hubiera contado todo, pero ya no se lo podía preguntar porque no coincidimos temporalmente su interés por contármelo con mi interés por saberlo. Y dije, bueno, tengo que viajar a Coquecura y buscar los álbumes y ver las fotos antes de irme a España. Y lo hice. Y fue heavy porque me encontré con que cada foto tenía un comentario, una observación, la fecha, el número del vuelo, ¿cachai? Como el lugar donde llegó, la foto del hotel, la foto de, no sé, el tiro de cámara que le pidieron en el aeropuerto como para comprobar que la cámara era una cámara, como que estaban todas las fotos. Sí, total, como bitácora de viaje, literal, algo que yo podría hacer. Y claro, y ahí revisé y había 2 lugares a los que yo sí podía ir, que era Madrid y Toledo, y me quedé con esa foto pensando en ir a esos lugares y ver cómo estaban hoy día, ver qué tanto habían cambiado, qué sé yo. Y claro, en Madrid era fácil porque los lugares eran turísticos, pero en Toledo eran como calles que a él le habían gustado. Y ese fue un viaje que hicimos con Eric, que está en España para esas fechas, y me acompañó en esta cruzada del duelo. Y fue bien impresionante, sobre todo en Toledo. Para mí fue como un día mágico, la verdad, porque era como que se sentía muy presente su energía, porque también nos pasaba como que a medida que íbamos encontrando los lugares, era como que yo estaba y era obvio que a mi papá le gustó este lugar, ¿cachai? Como por algo le gustó, por algo quiso mostrarlo. Y cuando lográbamos encontrar el encuadre para sacar la foto exacta, que fue muy difícil, como era de verdad un juego de lógica, como fijarse así en el patrón de los ladrillos de la pared y todo lo demás, y cuando lográbamos el encuadre justo, a mí de verdad que me venía como un escalofrío de mi papá estuvo parado exactamente en este lugar hace 23 años y de alguna manera yo puedo comunicarme con sus impresiones a través de esta puerta que él me abrió con las fotos. Y eso me parecía muy bonito, como todavía yo me podía comunicar con él y establecer un diálogo, pese a que él ya no me podía contestar con palabras. Pero siento que sí hubo una manera de comunicarme con él y que al final, si yo hubiera podido llamarlo y decirle, oye papá, voy a ir a Toledo, ¿dónde me recomendáis que vaya? Él me habría dicho los mismos lugares a los que terminé yendo porque me los dijo, solo que de otra forma, claro. Sí, yo creo que justo nuestros muertos los pondría en una clave retrofuturista. Como que hay mensajes, hay momentos en la vida que no nos llegan a hacer clic, sino que hasta una cierta etapa posterior de nosotros. Como tal vez 10 años después recién voy a entender ese mensaje, o 15 años después recién voy a tomar ese álbum de fotos que me dejó, o recién ahora que estoy teniendo la edad de esa persona, puedo ponerme en su lugar y puedo ponerme en sus emociones y puedo decir, oh, ahora entiendo, ahora puedo ponerme en el lugar de lo desafiante que era ser adulto, sostener una familia, sostener una casa, sostener una vida,
Y aún así, tener tiempo para querer contener a mi hijo, para querer darle un mensaje. Por ejemplo, ahora pienso en concreto, mi hermano me vino a visitar y me dijo, ahora puedo entender algo que me dijo mi mamá hace 10 años atrás. Me dijo, hijo, más adelante tú vas a tener que cuidar a tu hermano. Y hoy día mi hermano me ve desde otro lugar y lo veo más maduro, y él con un deseo de tener detalles, de querer cuidarme, de querer resolver cosas por mí. Pero eso era algo que ese Brian de 19 años no iba a entender y que hoy día está procesando recién. Y así yo también hago ejercicios de especulación, de imaginación, porque finalmente creo que la imaginación tiene una potencia creativa y una potencia de invocación con respecto a nuestros muertos que es necesaria. Es como, yo creo que nuestros muertos nos acechan, siempre nos están acechando, vienen por nosotros. Y cuando digo nuestros muertos no son solo nuestros familiares directos, sino que es toda la historia de la humanidad que está recayendo sobre nosotros y de la cual nos queremos hacer cargo, ¿no? O sea, nosotros deambulamos en una sociedad de espectro. Todos los edificios fueron construidos por espectros de la clase trabajadora. Todas nuestras bibliotecas, en su mayoría, están contenidas por gente que ya falleció y los seguimos invocando. Es decir, están aquí, están con nosotros. Solo hacer un ejercicio de invocación y vamos a empezar a establecer un diálogo. Con lecturas, con películas. O sea, las películas son una descarga fantasmagórica de imágenes que aparecen, que vienen desde otra época y nos vienen a interpelar sobre nuestro presente. Entonces yo creo que esa interpelación y ese acecho es fundamental, es necesario y es muy importante que haga, y yo creo profundamente ahí en la creación y la imaginación política como una posibilidad en la cual nosotros podemos seguir dialogando con nuestros duelos, con nuestros fallecidos, y también dialogando desde un lugar de la aceptación, es decir, esto sucedió. Y como esto sucedió, yo, además de que sucedió, le puedo dar otros relatos, otras posibilidades, y por lo tanto puedo entrar en el ejercicio creativo, especulativo de, bueno, y ahora, ¿cómo podría conversar de vuelta con mi madre? O cuando yo tenga la edad que, por ejemplo, en el caso de mi madre, murió a los 48 años. Cuando yo tenga 48 años, ¿qué preguntas le haría a mi madre a esa edad? Claro. O a veces también me siento como en el abandono y pienso, oh, ¿qué me diría mi madre en este momento? Como que siento que ese ejercicio invocativo es tan necesario, es tan importante, porque también hace que el duelo sea un ejercicio trascendental. Y creo que el duelo tiene eso, pues tiene la cara de la aceptación, pero también tiene la cara de la creación utópica. Y creo que es fundamental esa carga. Sí, a mí me pasa que igual era algo que no tenía tan planeado, pero bueno, yo me voy muy prontito a Brasil. El Leo es una persona mochilera, muy de reflexiones, y cuando él, antes de venirse a Chile, hizo grandes viajes por Brasil y después hizo viajes por Uruguay, a dedo y en bici, y todo eso lo dejó registrado en un cuaderno que donde empezó a hablar, haciendo reflexiones muy bonitas también en medio de los paisajes y haciendo evocaciones y comparaciones con imágenes de su niñez, de su familia, y comparándolo también con cosas de la naturaleza. Es muy bonito las reflexiones. Bueno, yo después ese cuaderno se lo dejé a un amigo de él allá en Brasil, a João. Así que cuando me vaya para allá, voy a pedírselo también. Se lo voy a dejar a él, pero quiero como leerlo, como ver un poco como por dónde estuvo. En ese contexto, claro. Sí, y aparte en ese viaje conocí a mi hermano. Y ahí mi hermano después, cuando se vino a Chile, se vinieron juntos, y por esa manera nos fuimos conociendo nosotros igual. Y yo creo que me gustaría mucho leer también, como más allá de saber si es que voy a pasar por los mismos lugares, es como ver como cuáles eran sus reflexiones en torno a los viajes. O estas comparativas un poco de cómo nos sentimos cuando estamos viajando igual, o cuando tenemos momentos como muy bonitos de contemplación con la naturaleza. Encuentro que tiene unas cosas muy bonitas en las que hizo reflexiones que me encantaría tener algo acá para leérselo, pero bueno, lo tiene el amigo allá y lo vamos a leer cuando esté por allá. Hay una cosa que dice Dani que me recuerda a otro tema que quería que conversáramos, a ver qué opinan ustedes. Que tú dices que Leo es una persona muy mochilera en presente. A mí me pasó el otro día con mi hermano que algo se nos olvidó y él dijo, bueno, el papá se debe acordar, en presente también. Y hace muy poquito nos pasó que fuimos a una actividad en memoria del hermano de una amiga, que va a estar invitada también al programa en otro capítulo. Y conocimos a un amigo de él,
que nos dijo como, sí, Pablo es uno de mis mejores amigos. Y por un minuto se nos pasó por la cabeza si es que sabía o no que Pablo había muerto. Y después yo pensaba, claro, pero alguien porque muere, ¿deja de ser tu amigo? ¿Cachai? Como está todo el tema de las conjugaciones, los tiempos verbales. Nosotros una vez lo conversamos por una profe tuya, ¿te acordás, Dani? Sí, yo estaba en una clase de deporte porque, bueno, creo que una de mis, aparte de las plantas, volverme loca por las plantas que diga, me volví loca por el deporte, siendo que antes no tenía ningún interés, pero necesitaba como, yo creo que necesitaba estar cansada para llegar a dormir nomás. Creo que esa era mi explicación. Y entre eso me metí a un deporte donde había una profesora que tenía una mamá conocida en el mundo y en el famosillos. Y una persona le preguntó como, oye, ¿tú qué eres de esta persona famosa? Y él dijo como, sí, ella era mi mamá. Ella fue mi mamá. Ella fue mi mamá. Y yo como toda la clase haciendo ejercicio, pensando en eso, dándolo todo, pensando en eso. No, y después salí y le mandé un audio a la Consu, así como, oye amiga, ocurrió este tema. Cosa que a mí igual me daba vueltas por mi situación, porque claro, por algo existen los ex parejas, ex pololo. Yo decía como, ya, si León no está, ¿qué soy yo de él? ¿O qué es él de mí? Como era muy confuso, como para mí poder decir eso, como... Claro, porque también el ex tiene esta carga como de la relación que terminó como por voluntad de al menos... Claro. Una de las partes como con respecto a la relación en sí misma, ¿cachai? Y ahí estuvimos hablando un poco de cómo uno se para como en torno a la relación que tiene con quien murió. Y ahí empezamos a conversar eso. Claro, la Dani me preguntó como, ¿tú cómo lo dices? Y yo como, digo que es mi papá, o sea, ¿cómo va a haber dejado de ser mi papá? Y viene toda esa pregunta como de, ¿quién es esta persona con respecto a mí? ¿Es o no mi papá o era mi papá? Si yo sigo siendo la misma persona con respecto a él, o sea, yo sigo siendo su hija, yo no dejé de ser su hija porque él se murió, porque él tendría que dejar de ser mi papá si es que se murió. También hablamos como de las categorías de palabras, como ya yo soy huérfana de papá, ¿cachai? Pero como en el caso tuyo, Dani, que tu pareja murió pero no era tu marido, ¿cachai? Claro. Como de qué manera una se identifica, ¿cachai? Eso me recuerda una cosa que escuché en el funeral de Skármeta, Antonio Skármeta, que lo leyó la Alia Trabuco, donde hablaba precisamente de que el parentesco, por así decirlo, que tenía el escritor con su familia, como que no existía porque no eran parientes, pues eran amigos nomás, ¿cachai? Como que no tenía nombre eso. Y decía una frase muy bonita que me pareció a mí, que era que lo que no tiene un nombre no puede morir porque la muerte no puede nombrarlo. Eso me pareció muy lindo de la reflexión. Pensaba también que cuando alguien te conoce y sabe que viviste la experiencia de un duelo, pensando por ejemplo relaciones de pareja en donde tu pareja fallece, y tal vez aplica para cualquier caso, pero entendería que esa persona también se va a aproximar como con el cuidado, el cariño y el amor, de entender de que también esa otra persona nunca va a desaparecer de tu vida. O sea, lo que decíamos al inicio, como que un duelo no es una superación, un duelo no es una vuelta de página, un duelo convive con nosotros y convive para siempre. Y es un amor tan profundo y es una herida que uno enseña con la gente con la cual confía. Sí. Que lo que uno espera de vuelta es que la cuiden esa herida y que acompañen esa herida, y que finalmente lo que uno va haciendo simplemente es agregar personas a nuestra vida, a esa red extensa de afectividades, pero en la cual también hay un espacio para el duelo. Claro. Y el duelo va a estar ahí presente permanentemente. Entonces pienso que eso, que el duelo nos habita en un tiempo presente en movimiento. O sea, se me hace muy similar a la imagen de un río. O sea, es la idea de que un río nunca termina de desaparecer, nunca sabemos dónde empieza y dónde termina. Hay una concepción bien moderna de que el río nace en las simientes, en las napas, Claro. pero en realidad el río sigue hacia el mar, el río continúa como nube, el río puede volar, el río trepa por los árboles y se desliza en su humedad. Entonces, en realidad siento que el duelo tiene esa equivalencia como de un presente continuo, permanente, al cual le damos cabida en nuestras vidas de manera constante. No es algo que va a salir, Claro. y que en esas invocaciones que hacemos de nuestros muertos, y como dije antes, nuestros muertos en un sentido amplio. Yo, por ejemplo, voy a los cementerios y voy a ver a la gente en general, ¿no? Me gusta ir a los cementerios, se me hace un ejercicio lindo, como de El filántropo de la muerte. recogimiento y de saludo a mis muertos. Por ejemplo, no sé,
El otro día fui a ver a dónde vivía Bolaño, porque quería invocar a Bolaño, o fui a ver el cementerio donde dejaron a Rosa Luxemburgo, porque es con gente con la cual yo me siento interpelado y me parece como importante que evocarlo. Y también gente que no conozco, gente anónima. He ido a cementerios anónimos, lugares anónimos, y me parece en un lugar tan profundo, tan bello, de tanto recogimiento, cómo conmemoramos a esas personas que me parece que hay que saludar todas esas formas de hacerles espacio en nuestra vida, de hacer ese espacio de aceptación, y porque aceptamos y porque no nos anclamos a un pasado que dejó de ser, sino que le damos nuevas posibilidades, es que tenemos la posibilidad de seguir amando. Yo creo que si cuando abrazamos el duelo y lo tenemos presente en nuestro cotidiano, es que tenemos la posibilidad de amar de nuevo profundamente y recuperar también nuestra libido. Creo que incluso también desde ese lugar, la aceptación del duelo y que el duelo nos acompañe se vuelve una potencia de libido, se vuelve una potencia amorosa muy profunda. Es como lo que hablábamos al principio de la pulsión de vida que venía asociada a la muerte. Bueno, y pasando también a la otra parte del club de duelo, donde nos gusta estar recomendándonos. Bueno, el Eric ya ha dicho ya varias como menciones a libros, y también como las películas también te van interpelando tu día a día. Es momento de nuestras recomendaciones. Bien. Eric. Sí, quiero partir con... quiero develar que este capítulo ha sido intentado ser grabado en 3 ocasiones. En la primera ocasión era la conmemoración de la muerte de mi madre, en la segunda ocasión era el Día de Muertos, y esta es la tercera ocasión. Acaba de morir mi abuela materna, mi abuela María, que yo siento que la persona que más se parece a mí es mi abuela María, y acaba de morir a sus 89 años. Entonces, estos días he estado escuchando mucho el último disco de Natalia Lafourcade, y quería recomendar mucho la canción Que te vaya bonito, Nicolás, que justamente tiene que ver también con honrar y conmemorar una muerte. Entonces, esa canción, me ha aferrado mucho a esa canción en este nuevo duelo, porque finalmente la vida se trata de eso, de lo que vamos perdiendo, pero también de lo que vamos incorporando en nuestras vidas. Sí. Entonces, ha sido también un tiempo difícil, complejo, pero también de mucha conmemoración y de mucho agradecimiento con saber que mi abuela era una mujer muy potente, muy poderosa, partera, santiguadora, que conocía todas las hierbas, que podía sacar cosas directamente del fuego y que viene de un lugar muy profundo, muy premoderno, entre esa mezcla entre lo indígena y lo campesino, y como que esas memorias me van a seguir acompañando. Entonces, esa canción va para mi abuela. Y otras recomendaciones, ya que vivo en México... Un segundo, ¿podemos hablar un poquito de la canción que es en honor al sobrino de Natalia Lafourcade, que Sí. fallece, me parece que escalando, si no me equivoco, y lo encuentran en medio de la naturaleza, que eso es un poco el homenaje que ella hace, que está rodeado de flores, como que al final, incluso muerto, su sobrino tenía una nueva vida en el fondo. Es muy bonita la canción. Es preciosa la letra, preciosa la letra. Ojalá la puedan escuchar. Hay otras recomendaciones. Ya que estoy en México situado, hoy en día recomendaría mucho escuchar Amor Eterno de Juan Gabriel, que viene tal vez desde esa pulsión más clásica, romántica, pero que interpela muchísimo. Juan Gabriel es el fallecido más homenajeado de México. Fue el funeral más masivo de la historia de México. México, un lugar que honra la muerte en vida permanentemente. El funeral más masivo ha sido el de Juan Gabriel, entonces me parece muy importante saludar a Juan Gabriel también en este podcast con la canción Amor Eterno. Y tal vez lo último que recomendaría es un podcast que a mí también ha apoyado mucho en mis procesos emocionales y personales, que se llama Laboratorio Afectivo, Salud Mental para el Fin del Mundo. Y hay un capítulo puntual sobre el duelo que se llama Lo que perdemos en el camino, que creo que también complementa mucho la conversación que hemos tenido hoy. Así que lo voy a dejar por ahí en esta pasada también para que ustedes puedan hacer otra recomendación. Bacán. Increíble. Si pudiéramos tirar ahora una canción, sería Amor Eterno, que nos acompañe el capítulo. Claro. Y, Que suena, Juan. antes de ir con mis recomendaciones, solamente quería decir que a propósito de la muerte de la abuelita de Eric, yo pensaba también que no es la primera muerte que nos toca en el proceso de grabar el podcast, que ya como le pierde el respeto a todo, y ya nosotros bromeamos con que el club de duelo cierra por duelo. Pero también es verdad, ¿no? Hasta el club de duelo cierra por duelo. Y me parecía que era como una reafirmación de lo presente que está la muerte en la vida, que incluso grabando 5 capítulos de esto, nos cruzamos con este tema. O sea, es algo que está
no tan visibilizado, no porque no pase, sino que porque a la gente le incomoda hablarlo nomás. Bueno, yo para variar traje un libro que creo que se intersecciona mucho con todos los temas que hemos conversado hoy día, que se llama Parte de la felicidad. Es de una autora argentina que se llama Dolores Gil. Allá está editado por una editorial que se llama Vinilo y en Chile lo sacó Montacerdos, así que se puede conseguir acá. Y es un libro autobiográfico donde ella cuenta la muerte de su hermana cuando ya eran chicas en un accidente doméstico que crece en una desproporcionalidad de una cosa muy chica y termina con la muerte de su hermana. Y habla de hartas cosas, como de ir cumpliendo años y que su hermana se quede congelada. Habla mucho de esto de si te preguntan como cuántas hermanas son o como tienes hermanas, como tuve una hermana, tengo una hermana, mi hermana está muerta, cómo enunciarlo. Y sobre todo habla del hecho de tener un hijo y en ponerse en este lugar, de decir cómo se habrá sentido mi mamá ahora que yo tengo un hijo chico, o incluso de darse cuenta que ella muy instintivamente le cuesta confiar en que sus papás puedan cuidar a su hijo, porque saben que a su papá se le murió una hija, entre comillas, aunque no haya sido responsabilidad de ellos. Es un libro precioso, cortito, que tiene muy bonitas imágenes, está súper bien narrado. Y Dolores Gil también hace un boletín que lo saca Vinilo Editora, creo que una vez al mes, como con reflexiones de diferentes cosas. Dolores Gil también teje, entonces tiene unos textos muy bonitos sobre el tejido. Así que esa es mi recomendación de hoy. Dani, ¿tú qué quieres recomendar? Oye, qué bueno que vino el Eric, porque yo igual voy a recomendar libros. Para que no quedemos todos en los libros. Sí, para que no sea como, otro libro más. Bueno, más encima son 2 libros. Y más encima son 2 libros que tú me recomendaste, Conce. Pero fueron los 2 primeros libros que me leí, bueno... Yo le recomendé a Juan Gabriel Aleri. Basta. Mentira. Dijiste todas esas cosas para que todos lo dijéramos, para no decir tú todas las recomendaciones. No, y fueron los 2 primeros libros más largos en realidad que me leí con respecto al duelo. Hubo otros más cortitos y también fueron una etapa muy del principio de mi duelo, así que si hay cositas que se me va, amiga, puedes ir sumándolas por mientras. El primero es El año del pensamiento mágico de Joan Didion. Este fue el primero que me leí sobre el duelo y su libro es la Biblia de todos los otros libros. O sea, si quieren leer algo, partan por acá, yo diría. En este libro, Didion relata la muerte de su marido, que tiene un infarto en la casa justo después de haber vuelto de visitar a su hija, que estaba hospitalizada por una neumonía que estaba bien complicada. Y que después se va a morir también, pero no en ese libro todavía. Sí, pero amiga, ¿cómo son estas? Eran recomendaciones para que los lean. Sí, pero este es el libro de reflexiones y cuestionamientos, y ella como viuda y la muerte de su marido, y también ella como buena periodista, cómo se adentró también en todo las investigaciones, porque ella obviamente mujer, quería saber más también, no quería como que los médicos del hospital como que estuvieran como vendiendo una cosa que no correspondía. Ella quería saber más al respecto. Y yo creo que ese sería como el único temita que yo diría que habría que tener ojo, porque habla como bastante sobre como el estado de la muerte física. Y creo que eso a mí me genera un poquito como de shock, sí, al leerlo un poquito. Pero como la autopsia y eso. Sí, pero de todas maneras recomiendo leerlo. Ella habla mucho como de sus dinámicas del día a día y cómo fueron cambiando con respecto después de la muerte de su marido. Expone su vulnerabilidad como viuda. Yo creo que es también libro... cita muchos otros libros que son escritos como... Pero eso, mucha referencia. Pero eso también creo que como que queda como dentro de la Biblia del duelo. Es fácil de encontrar aquí también. La otra recomendación también es autobiográfica. Se llama Memorias de una viuda de Joyce Carol Oates. La mencioné antes, como casi que al principio del podcast. A mí este libro lo encuentro increíble. Es un libro, hoy día no me acuerdo cuántas páginas tenía, habrá tenido... Como 400. Sí. Es un libro denso de leer. A mí me tomó harto tiempo leerlo, porque lo fui leyendo de a poquito, y aparte creo que fue el libro como más esclarecedor de las que yo he leído. Como son estas cosas que tú decís como,
Esto es lo que a mí también me pasaba, como no sabía que existía un concepto para decirle lo que estoy sintiendo. Claro. Me sentí muy identificada en este libro, donde obviamente ella, como dice el título, habla de sus reflexiones como más profundas respecto al primer año de muerte de su marido. Es muy lindo, pero es un libro que también advierto que te deja un poco en tensión como por este acecho de la ideación suicida de la autora. Creo que eso es como lo más crítico del libro, pero insisto, también es un libro que no hay que dejar de leer. Bueno, y tal como va a ocurrir en este encuentro y en los otros, todas las recomendaciones, las cositas que vayan saliendo, ya sea en nuestro bloque de recomendaciones o en el resto de la conversación, las vamos a ir poniendo en nuestro Instagram, @clubdeduelo, para que nos sigan, para que se puedan sumar a esta sociedad secreta, que lo único que queremos es que deje de ser secreta y que colonice todos los espacios. Arriba el duelo. Bueno, con todas estas recomendaciones vamos a estar ya cerrando este encuentro. Muchas gracias, Eric, por estar acá, por compartir en el club. Cuarta vez, no. Sí, bueno. Y perdón. Era importante revelar que es la tercera Sí. vez porque Porque la el tercera duelo es una vez, sí. conversación permanente. Entonces Sí. es muy importante y fue la oportunidad de seguir encontrándonos, seguir madurando estas reflexiones. Creo que también cada generación viene también a trabajar a veces traumas, heridas transgeneracionales, y celebro y saludo mucho que mi sensación, ¿no? Tal vez estoy equivocado, que cada vez se está hablando más abiertamente de la muerte, y eso ayuda también a tener una relación más sana con la muerte, digo, desde nuestro lugar muy occidental desde el cual nos relacionamos con la muerte. Por cierto que hay muchas culturas que lo entienden de otra manera y estamos en un permanente aprendizaje, y creo que justo el Club de Duelo es un tremendo aporte para seguir dando esa conversación permanente y necesaria para tener una relación más amorosa, más sana y más colectiva con la muerte, que yo deseo que esté presente en nuestra cotidianidad. Así que gracias a ustedes por estar presentes en mi cotidianidad, porque el duelo también fue una forma en que nos fuimos acercando y confiando, y también a todos nuestros auditores que nos acompañan hoy, decirles que los podcasts y otros espacios también son una forma de seguir tejiendo redes y seguir acompañándonos. Así que gracias también por escucharnos. Gracias, Eriquito. Aparte lo bonito es que pese que ya es la cuarta vez que grabamos esto, sepan perdonar, también han aparecido nuevas reflexiones, nuevas recomendaciones. Gracias a toda la gente que hace posible el podcast también, a Sí. Fabián, al equipo de la producción, a toda la Joaquín gente que también también. no aparece Sí. a veces en la voz, pero que hace posible que todas estas tecnologías lleguen hacia los lugares más recónditos. Así es. Es como el final del concierto cuando uno ya empieza a presentar a la banda y todo lo Sí, muy son- bien. son Muy merecido momento de reconocimiento. Son parte del Club de Duelo. Y nosotras nos volvemos a encontrar acá en 2 semanas más, donde estamos en Radio Inventada, en el Centro Cultural de España, y donde vamos a seguir hablando de la muerte y sobre todo de nuestra tercera regla. No hay muertes de las que no se hable. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Esta producción sonora fue realizada en los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada o el Centro Cultural de España en Santiago. Editor general de Radio Inventada, Joaquín Jiménez Salvador. Postproductor, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.